Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por el privilegio de adorarte. Gracias porque podemos entrar a tu presencia, como dice tu palabra, con acción de gracias, con alabanza, reconociendo cuán grande eres, oh Dios. Tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda alabanza. Queremos, Señor, en esta hora seguir exaltando tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Que tu nombre, Señor, sea exaltado, que tu nombre, Señor, sea glorificado en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones por medio de tu palabra, nos transforme y nos ayude cada día a vivir más y más como Cristo Jesús. Te pedimos todo esto, tu dirección, tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estuve leyendo que en la ciudad de Los Ángeles, California, alguien preguntó cómo podía llegar a una discoteca que se llama Las Puertas del Infierno. La respuesta que recibió fue: es muy sencillo. Llegas a la calle de la iglesia que se llama El Calvario, pasas de largo por el Calvario y llegarás a las puertas del infierno. ¡Qué gran realidad! Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Todo aquel que pasa de largo por el Calvario y no se detiene allí y le dice a Cristo: sálvame, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, y sigue de largo, tristemente llegará a las puertas del infierno. Cristo murió en la cruz para librarnos del infierno eterno. Cristo sufrió el juicio del infierno en la cruz para que tú y yo no tengamos que sufrir ese infierno. Solo colocar nuestra fe en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice 1 de Pedro 3:8 que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que, como bien presenta esa imagen, la cruz es el puente que lleva al hombre y a la mujer a la presencia de Dios. Es Cristo el que hace la diferencia, su muerte en la cruz. Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos de todos nuestros pecados, para que podamos ser librados de la condenación eterna. Cuando nosotros pensamos en una semana como esta, en los sufrimientos de Jesús, en la muerte de Jesús, nosotros somos rápidos a condenar y a decir: wow, pero lo que hizo Pilato, lo que hizo Herodes, lo que hizo el pueblo, lo que hicieron los líderes religiosos, lo que hicieron los soldados romanos. Y nos olvidamos de que nosotros también somos culpables de la muerte de Jesús. Recuerdo que aprendí una poesía en los años 90 de el poeta español Daniel Nuño. Y él expresa en unos pocos versos quiénes son los verdaderos culpables de la muerte de Cristo. Porque nos encanta señalar los romanos, Herodes, Pilato. Sí, ellos tuvieron su responsabilidad, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Dice este hombre en esta poesía: mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad, cual lanza y clavo, fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad. Mis pecados y los tuyos clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso fue que Él murió, por todos nuestros pecados. Sigue diciendo: no quiero yo acusar con osadía ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excuse en los demás. Es nuestra la culpa, no solo de ellos. ¿Por qué te irritas, oh mundo, al ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces, también por culpa tuya fue clavado. Quien puso a Jesucristo en el madero no fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por nuestros pecados. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío. Y gracias a su cruz, hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. Y termina así esta poesía: ¿qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora
dispuesto a darte amor y eterna vida. ¿Y por qué nosotros sabemos que la muerte de Jesús puede salvar a todo aquel que cree? Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios y que murió en la cruz por los pecadores para darnos vida porque Él está vivo. La tumba de Mahoma, ahí está Mahoma. De hecho, Omar, su discípulo más aventajado, sacó una espada y dijo: Mahoma resucitó. Y el que no quiera aceptarlo, entonces se paró frente a la tumba y dijo: yo lo voy a traspasar con mi espada. Así por la buena cualquiera cree. Claro, ¿no? Si es una espada amenazante, claro, así sí. Pero Mahoma está en la tumba. Buda está en la tumba. Confucio está en la tumba. Lao Tse está en la tumba. Pero Cristo resucitó. Él vive y le da vida a todo aquel que cree en Él. ¿Y por qué Él vive? Bueno, la Biblia dice que era imposible que la muerte lo retuviera. Esas son las palabras de Hechos 2:24. Dice que a Jesús Nazareno Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Era como si la muerte estuviera amarrando a Cristo, pero Dios suelta esas amarras por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Y la palabra imposible en la Biblia, hermano, debo decirte esto, significa imposible. No había forma de que la muerte retuviera a Cristo para siempre. Hermanos, no habría ninguna esperanza, no habría ningún evangelio que predicar si no fuera por la bendita resurrección de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 14 y 20, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, es decir, estamos predicando de balde si no resucitó. Vana es también nuestra fe, estamos creyendo de balde si no resucitó. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el primero que resucitó, pero viene una multitud de creyentes que, como hemos estado estudiando a las 10 de la mañana, resucitaremos con Él cuando Él vuelva en cualquier momento, los que han muerto en Cristo primero. Así que Cristo es el primero, eso es lo que significa las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Yo quisiera que veamos en esta mañana 4 testimonios de la resurrección de Cristo. Hay muchos más, pero por causa del tiempo yo solamente seleccioné 4. No puedo exponerlo todo porque nos tendríamos que pasar la tarde entera aquí y no es la idea. 4 testimonios de la resurrección de Cristo en Marcos 16, versículo 1 al 14. El primer testimonio es el testimonio de la devoción de las mujeres, versículo 1, y estaré leyendo a propósito en la Biblia de las Américas porque creo que está más claro allí el texto. Me gusta porque está más claro. Dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El Señor Jesucristo fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana y expiró 6 horas después, alrededor de las 3 de la tarde. Eso dice Marcos 15:42. Además, en la víspera del día de reposo, Jesús fue sepultado. Cristo muere a las 3 de la tarde, pero a las 6 de la tarde es que comenzaba el día de reposo. Así que ellos apresuradamente sepultan a Cristo antes de que lleguen las 6, porque a las 6 ya no podían hacer nada más los judíos. Así que por eso lo sepultan entre las 3 y las 6, obviamente antes de las 6. José de Arimatea se arma de valor esa tarde y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús para colocarlo apresuradamente en un sepulcro que había sido excavado en la roca, dice Marcos 15:46. Ese era un sepulcro de él, dice la Biblia, y que era un sepulcro nuevo en el que nadie había sido colocado. Y sobre la entrada, José de Arimatea, dice Marcos, mandó a poner una gran piedra. Usted dirá, ¿por qué una gran piedra en el sepulcro? Bueno, esa era la costumbre. ¿Recuerdan cuando Cristo iba a resucitar a Lázaro? ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a los que estaban allí? ¿Quiten qué? Quiten la piedra. Esa era la costumbre de los judíos. Ponían una piedra en la entrada de los sepulcros. Así que
no fue nada extraño, simplemente coloca la piedra en la entrada. Un grupo de mujeres que eran discípulas fieles de Jesús, que le habían seguido durante su ministerio en Galilea, se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Así que ellas no solamente vieron cuando Jesús murió, sino que siguieron secretamente a José de Arimatea y a Nicodemo para ver dónde iban a colocar el cuerpo de Jesús. Así que debido a la llegada del día de reposo, la cercanía de las 6 de la tarde, estas mujeres no pudieron preparar adecuadamente el cuerpo de Jesús como lo hacían los judíos. Pero cuando terminó el día de reposo, al día siguiente, a las 6 de la tarde, las tiendas se abren. Y es en ese momento que las mujeres aprovechan para ir a comprar especias aromáticas. Es el sábado después de las 6 que ellas rápidamente van a comprar especias aromáticas para el domingo bien temprano ir a ungir el cuerpo de Jesús. Esto era algo que los judíos acostumbraban a hacer, repito, con el cadáver de sus seres queridos como una expresión de amor. Este ungimiento tenía el único propósito de dilatar el proceso de descomposición y tapar el mal olor cuando comienza ese proceso de putrefacción. De manera que estas mujeres querían tener la oportunidad de servir por última vez a aquel maestro y señor al que amaban con todo su corazón. Ya Cristo había muerto y eso me impacta. Es evidente por el texto que leímos que estas mujeres no estaban esperando que Cristo resucitara. Ellas fueron a ungir su cuerpo. Ellas pensaban que Él estaba muerto. Pero a pesar de haberlo visto morir en la cruz, estas mujeres todavía amaban a su Señor, a tal punto de no tener ningún problema en identificarse con Jesús en un momento tan inapropiado humanamente hablando, porque todos los discípulos de Jesús lo habían abandonado. Todos. El único que estuvo en la cruz con las mujeres fue Juan. Todos, como decimos en mi país, dijeron: patica, ¿para qué te tengo? Y se fueron huyendo del miedo. Todos lo abandonaron, todos se fueron. Y es en ese contexto que el poder civil de Roma había condenado a Cristo a muerte como un criminal, aunque todos sabemos que Cristo no era un criminal, pero así fue condenado. Él murió en lugar de ¿quién? De Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Un hombre muy decente, muy tranquilo. No, la Biblia dice que era sedicioso, rebelde, homicida y ladrón. Casi nada. Cristo estaba ocupando el lugar que le tocaba a Barrabás. Así, los que morían en la cruz eran los criminales. De hecho, nunca un ciudadano romano podía morir en la cruz. Eso era una pena para los demás. Un ciudadano romano no podía morir crucificado porque eso era una vergüenza extrema. De hecho, se llamaba la crucifixión las 1000 muertes en una por todo el sufrimiento que conllevaba el crucificado. Y el crucificado, aunque no lo muestran así las imágenes, pero los crucificados morían desnudos, literalmente desnudos. Eso era parte de la vergüenza de morir crucificado. Así que imagínense lo terrible que fue eso. Los líderes religiosos de la nación de Israel habían repudiado a Cristo como blasfemo. Pero me impacta que este grupo de mujeres todavía sigue siendo fiel a Jesús. Y Dios recompensa esa fidelidad, escogiendo a estas mujeres como las primeras testigos oculares de la resurrección de Cristo. Las primeras que vieron a Cristo resucitado, las primeras que recibieron la noticia de la resurrección fueron las mujeres. ¿Por qué Dios hizo eso? Por la fidelidad de ellas, por su devoción, por su amor a Cristo. Estas mujeres se levantaron muy temprano en la mañana del domingo para ir a mostrarle a Cristo su amor y su devoción ungiendo su cuerpo. Y es cuando están en el camino que piensan en el problema que tendrían por delante. ¿Y quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eran mujeres, no podían mover una piedra tan grande, tan pesada. ¿Quién nos removerá la piedra? Dice el versículo 3. Ellas se movieron a hacer lo que querían porque el amor de Cristo las movía a hacerlo, aunque la piedra era muy grande y no sabían cómo moverla. Estas mujeres amaban a Jesús cuando no era emocionante ni popular hacerlo, incluso cuando era peligroso hacerlo, como ya expliqué. Hermanos, el verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad para servirle a Él, movidos únicamente por nuestro amor a Él. Todo lo que hacemos en la obra de Cristo debe ser por un genuino, sincero
aunque en perfecto amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pone un peso en nosotros. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas mujeres se levantaron de madrugada a ungir el cuerpo de Jesús sin esperar su resurrección. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. Con más razón debemos crecer cada día en un amor ferviente y apasionado por nuestro Señor y Salvador, para gastar nuestras vidas para Él, porque Él vive. Él vive y nosotros viviremos con Él. Dice un siervo de Dios, y me impactó esto. Esto debe llevarnos a reflexionar. Nosotros debemos cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como estas mujeres salieron a cuidar el cuerpo físico de Jesús. ¡Wow! Nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo, lo que estas mujeres hicieron. Ellas lo hicieron por el cuerpo físico de Jesús. Tú y yo debemos hacerlo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuidar el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos todos a Él por medio de la fe. En segundo lugar, segundo testimonio, el testimonio de la tumba abierta y vacía. Verso 4 y verso 5. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Marcos nos dice que estas mujeres, al llegar al sepulcro, levantaron los ojos. Debemos suponer que por lo accidentado del terreno en aquellos días, y porque todavía era oscuro cuando ellas salieron de sus casas, estas mujeres iban avanzando hacia el sepulcro con sus ojos puestos en el camino, posiblemente para no tropezar. Es lógico, está oscuro, el terreno es accidentado y van mirando hacia abajo para no caerse. Pero de repente llegan a la tumba, y al llegar a la tumba levantan sus ojos y, oh sorpresa, la gran piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida. Había algo que las mujeres no sabían, y es que durante el día de reposo los líderes religiosos fueron a ver a Pilato para pedirle que asegurara la entrada del sepulcro todavía más. Miren, tenía una gran piedra bien pesada. Los estudiosos dicen que pesaba unas 20 toneladas, era bien pesada. Ya estaba asegurada, pero los líderes religiosos dijeron: no, queremos que la aseguren más, porque no queremos que los discípulos se roben el cuerpo y después salgan diciendo que Jesús resucitó. Porque los líderes religiosos, aunque parezca increíble, recordaban perfectamente que Jesús había anunciado varias veces que iba a resucitar. Mateo 27, 62 al 64. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Eso fue el sábado después de las 6 de la tarde, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos quieren decir, será peor el haberlo mandado a ejecutar, será peor, porque ahora van a decir que resucitó cuando no resucitó. Así que Pilato les permite poner el grupo de soldados en la entrada del sepulcro, manda a sellar la piedra colocando el sello imperial de Roma sobre una soga a lo largo de la roca, sobre un pedazo de cera. Romper ese sello imperial era alta traición contra el imperio romano. Así que noten el panorama: Jesús estaba muerto, enterrado en una tumba con una gran piedra delante del sepulcro, sellada con el sello de Roma y con una guardia romana custodiando la entrada. Pero cuando las mujeres llegaron a la tumba, no había ningún soldado, porque todos habían salido huyendo espantados, y la piedra había sido removida, y por supuesto el sello había sido roto. Así que
Ellas deciden entrar al sepulcro y en lugar de encontrarse con el cadáver de Jesús, lo que ven es a un joven que por el testimonio de los demás evangelios sabemos que se trata de un ángel, sentado al lado derecho, vestido de ropas blancas. Es interesante cómo Mateo 28:2 describe qué fue lo que pasó antes de que las mujeres llegaran al sepulcro. Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso fue lo que pasó. Por eso las mujeres ven el sepulcro abierto y obviamente con ese terremoto los soldados salen huyendo del miedo. Y fue este ángel probablemente el que las mujeres encontraron dentro de la tumba unas horas más tarde. Pero en lugar de ella llegar a la conclusión, viendo al ángel adentro, de que Jesús resucitó, lo que el texto dice fue que se asustaron. Lucas 24:4 dice que las mujeres estaban perplejas. Juan 20:2 dice que María Magdalena llegó a pensar que habían trasladado el cuerpo de Jesús a otro lugar. Así que estas mujeres necesitaban una explicación ante esa tumba abierta y vacía. ¿Para qué fue removida esa piedra? ¿Para que Jesús pudiera salir de la tumba? No, hermanos, el Señor Jesucristo es Dios todopoderoso. Él podía salir con todo y piedra, sin ningún problema. Esa piedra fue removida para que el mundo, sus discípulos, entren y crean. La tumba está vacía. Para que vean la evidencia. Sabemos que durante el primer siglo un grupo de hombres salieron predicando por todas partes que Jesús había resucitado de los muertos. Y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo en todo el imperio romano y ha tenido un avance imparable hasta el día de hoy, porque nadie ha podido mostrar el cadáver de Cristo para decir que no resucitó. Él está vivo, la tumba está vacía. Su resurrección es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. La explicación que los líderes religiosos le dan en Mateo 28:11 a los soldados, los soborna, le dan mucho dinero, dice la Biblia, le dice, digan que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, que ustedes estaban durmiendo, los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Si el emperador quiere castigarle o algo, no, nosotros lo vamos a convencer para que no le hagan nada. Ahora, una historia absurda. Si los soldados están durmiendo y Cristo se robaron el cuerpo, ¿cómo se enteraron de que fueron los discípulos si ellos estaban durmiendo? Eso es lo primero. Es decir, no puede decir, nosotros estábamos durmiendo y los discípulos se llevaron el cuerpo. ¿Y cómo tú lo sabes si tú estabas durmiendo? Eso es lo primero. Segundo, los discípulos no creían que Cristo iba a resucitar. Dos, los discípulos estaban llenos de miedo. Desde que Cristo fue colgado en la cruz, se habían ido, estaban asustados. ¿Ustedes creen que esos discípulos, llenos de miedo, iban a tener el valor de enfrentar una guardia romana, quitar un sello que significaba alta traición, mover la piedra y llevarse el cuerpo de Jesús? Esa es una historia demasiado fantástica para ser verdad. La verdad es que los discípulos no esperaban la resurrección, estaban llenos de miedo y cuando Cristo muere en la cruz, murieron todas sus esperanzas. Todas sus esperanzas. Absolutamente todas. Cuando vieron a Cristo morir en aquella cruz del Calvario. Todos los discípulos murieron más adelante. Todos murieron martirizados. ¿Qué significa eso? Que todos murieron por causa de su fe, diciendo Cristo resucitó. El único que no murió así fue Juan, porque murió de viejo a los 90 y tantos años en la isla de Patmos. Pero todos los demás dieron su vida creyendo que Cristo resucitó. Y como hemos dicho en otras ocasiones, los mentirosos no son buenos mártires. Nadie miente nunca para ser ejecutado. No. Todos mienten para evitar la ejecución. Pero cuando ven la muerte dicen, no, mira, te voy a decir la verdad. Él no resucitó, nosotros tenemos el cadáver escondido. Pero eso no fue lo que pasó. Todos dieron su vida diciendo Cristo resucitó. Y murieron sin ningún problema porque esa es la verdad. Cristo había resucitado y le había dado vida a ellos. La tumba no pudo retener a Cristo.
como tampoco nunca podrá retener a aquellos que estamos unidos a Él por la fe. La tumba está abierta y vacía. En tercer lugar, el testimonio glorioso del ángel. Pero él les dijo, el ángel, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Qué hizo el ángel? Les recordó las palabras de Jesús que tantas veces Jesús le dijo. El ángel se las recordó. Estas mujeres escucharon del ángel el anuncio más glorioso, hermanos. El anuncio más extraordinario. El anuncio más transformador jamás pronunciado en la historia de la humanidad. Cristo resucitó. No está aquí. Él ha resucitado. Vean el lugar donde lo pusieron. Miren la evidencia. Miren la evidencia. Y el ángel recibió la encomienda de Dios de decirle a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. El Señor Jesucristo se lo había dicho. Así que, aunque parezca increíble, el lugar de encuentro no era la tumba en Jerusalén, era Galilea. Allí Cristo comenzó su ministerio. De hecho, dicho y sea de paso, todos los discípulos de Jesús, los 12, a excepción de Judas, que era de Iscariote, hombre de Queriot, los demás, los 11 eran de Galilea. Así que allí Cristo comenzó su ministerio y llamó a 11 de 12 discípulos. Y allí quería que se volvieran a ver otra vez. Así Él se lo había dicho. En Marcos 14, 28 al 30, Jesús le había dicho eso. Pero después le dice Cristo, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Lo ve? El ángel le recordó lo que Cristo le había dicho. Entonces Pedro le dijo, es como si no prestó atención a lo que Cristo dijo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo cante o que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así que Cristo le dice, yo voy a resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. Y Cristo dice, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Y Cristo dice, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Por qué el ángel dijo, díganle a los discípulos y a Pedro? ¿No era Pedro parte de los discípulos? Sí. ¿Y por qué esa mención especial? Porque Pedro había negado a Cristo 3 veces. Pedro se sentía devastado, totalmente devastado, arruinado espiritualmente. Le fallé al Señor, lo negué 3 veces, pero Cristo le hace saber a Pedro y le dice al ángel que se lo diga a las mujeres, que los días de utilidad de Pedro en el reino de Dios no terminaron cuando lo negó 3 veces vergonzosamente durante la noche del arresto, porque nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Gloria a Dios por eso. Pedro, vas a tener una segunda oportunidad para que me sirvas ahora. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, hermano, créanme, es otro Pedro. Es otro Pedro, lleno de valor, lleno de fe, poderoso en las escrituras, en el Espíritu de Dios. Tanto así que en sus 2 primeros sermones se convirtieron como 8,000 personas. Impresionante lo que Dios hizo con Pedro. Así que la infidelidad de los discípulos no eliminó la fidelidad de Cristo. Como nuestra infidelidad no elimina su fidelidad. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel por una sola razón, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y la fidelidad es parte de lo que Él es fiel. Él no puede ser de otra manera. En Galilea, donde Cristo llamó a sus discípulos, en ese mismo lugar lo iba a comisionar a que llevaran el evangelio por todo el mundo. En cuarto y último lugar, tenemos el testimonio de la incredulidad de los discípulos. Verso 9 al 14. Miren cómo se destaca. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Esa fue la primera testigo de la resurrección de Cristo, de la que había echado fuera 7 demonios.
Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. ¿Lo ven? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Lamentándose y llorando. Estaban devastados con la muerte de Jesús. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Primera evidencia de su incredulidad. Se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, los que iban camino a Emaús. Y ellos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Segunda evidencia de incredulidad de los discípulos. Después Jesús se apareció a los 11, es decir, con Tomás presente, es lo que significa, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. 3 veces en esa porción se destaca la incredulidad de los discípulos de Jesús. Según el Evangelio de Juan, yo sé que ustedes se pueden estar preguntando cómo fue que Cristo se le apareció primero a María Magdalena cuando ella estaba en el grupo de las mujeres que llegaron a la tumba. Lo que pasa es, hermano, que María Magdalena no entró a la tumba como entraron las otras mujeres, que sí entraron y escucharon lo que el ángel le dijo. El texto de Juan nos dice que cuando María vio la tumba abierta, se devolvió. Ella dijo: se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto, y corrió a avisarle a Pedro y a Juan. Ella no entró, las demás mujeres sí entraron. Ella se devuelve, le avisa a Pedro y a Juan, las mujeres escuchan lo que el ángel le dice, salen de la tumba a anunciar, el ángel se va, vienen Pedro y Juan, entran a la tumba y no ven al ángel ni a las mujeres, obviamente. Lo que ven es el lienzo con el que Cristo fue envuelto, pero de una manera extraordinaria, como si hubiesen sacado el cuerpo sin mover la tela, algo humanamente imposible. Y cuando los discípulos Pedro y Juan vieron eso, dice la Biblia que creyeron y salieron maravillados. Salen maravillados de la tumba. Luego viene María Magdalena a llorar a la tumba, se queda fuera de la tumba llorando. Y es mientras María está llorando fuera de la tumba que se inclina, dice Juan 20, a mirar dentro del sepulcro y ve 2 ángeles que le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: bueno, porque se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella sale de nuevo de la tumba y se encuentra con un señor que está ahí, se le para al lado y le pregunta: ¿por qué lloras, mujer? Y ella le dice lo mismo. Ella piensa que este hombre es el que cuida el cementerio y le dice: si tú sabes dónde le han puesto, por favor, dímelo. Y ese señor le dice: María. Y ella dice: Raboni, es decir, maestro. Ahí entendió que era Jesús. María fue la primera testigo ocular de la resurrección de Cristo. La primera que vio a Cristo resucitado. Impresionante. María Magdalena. Ella fue la primera testigo de la resurrección de Cristo. Y usted dirá: ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, hermanos, que si los apóstoles hubiesen inventado la resurrección, lo último que hubiesen puesto es que el primer testigo de la resurrección fue una mujer. Y usted dirá: ¿y por qué? Porque en los días de Jesús, el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. Era tanto así que en una corte legal, el testimonio de una mujer se comparaba al de un esclavo, que tampoco valía nada, y al de un criminal, que tampoco valía nada. Así que eso, que María Magdalena fue la primera que vio a Cristo resucitado, es una evidencia histórica de que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Dios dice las cosas como son. Cristo honró a María Magdalena por su devoción y fidelidad. Y cuando ella le dio la noticia a los discípulos, no le creyeron como era normal. De hecho, dicen los otros evangelios que a ellos les parecían locura las palabras que ellas habían dicho y no las creían. Después Cristo apareció a 2 discípulos camino a Emaús que tampoco creían que Cristo resucitó. Cristo se une a la conversación. Ellos no saben que es Cristo, obviamente, y Cristo oye la conversación y lo oye que están diciendo. Que nosotros creíamos que Jesús, varón aprobado por Dios, con todas las señales que hizo, pensábamos que Él era que iba a redimir a Israel. Y el Señor Jesucristo escucha la conversación y luego que ellos dicen y expresan toda su incredulidad, y hoy ya es el 3er día de que murió. Algunas mujeres dicen que Él resucitó, pero nosotros no hemos visto a nadie, no hemos visto nada.
¿Y qué le dice Cristo? Lucas 24, 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas el resto del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Cristo tuvo rápidamente un estudio bíblico con ellos, diciéndole: las escrituras hablaban de mí y de que yo me iba a levantar al tercer día de la tumba de entre los muertos. Y cuando llegan ellos a su casa, le dicen: entra con nosotros a comer, ya es tarde. Cristo entra, y cuando están sentados en la mesa, Cristo parte el pan y da gracias. En ese momento se le abren los ojos, ven que es Cristo, pero Cristo desaparece. Wow, hermanos, qué duro debió haber sido eso. Maestro, eres tú, pero ya se desapareció. Eso sucedió por la incredulidad de ellos. Pues ellos corrieron a avisarle a los demás, pero dice el texto que tampoco les creyeron. Tampoco les creyeron. Finalmente Cristo se aparece primero a los 10, sin Tomás. Y los 10 le dicen a Tomás: mira, vimos al Señor, lo vimos. Pero Tomás dice: si yo no veo y palpo, si yo no veo las heridas en las manos, en el costado, en los pies, si yo no pongo mi dedo, yo no creeré. Cristo se aparece estando Tomás y le dice a Tomás: mira aquí, mete tu mano, mira, mete tu mano en mi costado, mira, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Qué declaración. ¿Y por qué los discípulos no creyeron? Juan 29 nos da una idea, dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Lamentablemente, hasta que el ser humano no entiende, no cree. Y como los discípulos no entendían que Cristo iba a resucitar, no lo creyeron. Pero la Biblia dice que es al revés. Hasta que no creamos, no vamos a entender. Así que mire qué problema. Usted no va a entender hasta que no crea. El hombre dice: si no entiendo, no creo. La Biblia dice: primero cree, luego entiendes. En Mateo 12:40 Cristo había dicho que iba a resucitar. Fue una de las veces que lo dijo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Parece algo imposible, pero así fue. Cuando Cristo dijo esas palabras, luego le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Ustedes ven la desconexión de los discípulos. Cristo les dice: yo voy a resucitar, y ellos le dicen: tu madre y tus hermanos te están buscando allá afuera. Están totalmente desconectados de lo que Cristo le estaba diciendo. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego que Cristo dice eso, Pedro dice: ay Señor, ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. Ustedes ven que están desconectados de lo que Cristo le dijo, porque no lo entendían. La siguiente declaración, Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Inmediatamente Cristo dijo eso, la madre de los hijos de Zebedeo le hace una petición: mira Señor, yo quisiera que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿En serio? Es decir, ustedes no están entendiendo lo que Cristo está diciendo. Están totalmente desconectados. Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, dice Cristo, iré delante de vosotros a Galilea. Y es cuando Cristo dice eso que Pedro le asegura: aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Ellos no entendieron la resurrección. Ellos no creyeron que Cristo iba a resucitar. Cristo le había dicho: cuando yo resucite, nos vemos en Galilea. No era el sepulcro el lugar de reencuentro, era Galilea. Pero ellos no entendieron cuando vieron la tumba vacía. ¿Qué era lo que Cristo quería? Que los discípulos tuvieran una fe basada en su palabra. Que lo que Cristo dijera fuera suficiente.
Pero no es lo que vemos en las Escrituras. Cuando las mujeres le dicen que resucitó, ellos nos dicen, sí es cierto, porque Él lo dijo muchas veces. Claro que sí. No, esa no fue la actitud de los discípulos. Ustedes están locas, eso no puede ser verdad. Y aunque parezca increíble, la incredulidad de los discípulos es una evidencia a favor de la resurrección. Porque pudiéramos decir, sí, ellos estaban esperando eso, hasta se inventaron la historia, pero no es así. Ellos no querían creer. Y esa falta de fe evidencia que fue real que Cristo resucitó. Porque ellos no lo esperaban y quedaron sorprendidos ante la evidencia. Si la fe de los discípulos hubiese estado construida en la palabra de Dios, no hubieran tenido problema con la muerte y resurrección de Cristo, porque habrían creído lo que Cristo les reveló. Pero cuando vieron la tumba vacía, cuando vieron el orden de los lienzos, cómo quedaron, cuando vieron a Jesús resucitado, y en el caso de Tomás, cuando vio sus heridas y las tocó, entonces fue que creyó. Porque creían más las evidencias que la palabra de Dios. Fe es creer lo que Dios ha dicho, porque Dios lo ha dicho. Si Cristo lo dijo, es suficiente, es verdad. Pero el ser humano quiere creer con los ojos y no por la fe. La Biblia dice que es por fe que andamos, no por vista. Cree y entonces verás. Cree y entonces entenderás. Fe es creer lo que Dios ha dicho, porque Dios lo ha dicho. Por eso Cristo le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo, mi hermano, no hemos visto a Cristo físicamente. No hemos visto a Cristo con nuestros ojos físicos. Pero nosotros creemos en Él y sabemos que Él está vivo y volverá por nosotros. Somos bienaventurados, porque aunque no lo hemos visto físicamente, sabemos que su palabra es real. Creemos a su palabra, ella es suficiente para nosotros. No necesitamos más evidencias. ¿Cuál es la evidencia más segura? La palabra de Dios. Y aquí la tenemos. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Primera de Pedro 1, 8 y 9, Pedro les escribe a hermanos, ya discípulos de él, que no habían visto a Cristo resucitado. ¿Y qué le dice Pedro a ellos? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A los 40 días de su resurrección, Jesús ascendió a los cielos ante la vista de todos sus discípulos, que se quedaron mirando al cielo hasta que Cristo desapareció. Y cuando Cristo desapareció, aparecieron dos ángeles. Hicieron esta pregunta en Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él volverá otra vez, pero no volverá igual. He escuchado con tristeza a personas diciendo en forma de burla, si Cristo viene, lo crucificamos otra vez. Y yo nada más digo, Señor, perdónalo, qué gran ignorancia. La primera vez Cristo vino como un cordero, porque Él vino a morir por ti y por mí. La segunda vez, como hemos cantado en esta mañana, Cristo volverá como un león. Volverá como un león a salvar a los que le esperan y a juzgar y condenar a aquellos que le rechazaron. Qué gran ignorancia. Él es el cordero y el león. Él vino como un cordero la primera vez. Él volverá como un león la segunda vez. Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está, como un cordero. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, como un león, como el león de la tribu de Judá que es, para salvar a los que le esperan. Qué
bendita esperanza tenemos los cristianos. Cristo está vivo. Cristo ascendió a los cielos. Cristo volverá otra vez. Qué bendita esperanza. Oh, hermano, y pensando en esto, Cristo no tiene comparación. Cristo es lo que nadie ha sido. Cristo posee lo que nadie más tiene. Cristo promete lo que nadie más puede dar. Bendito sea su nombre. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Él posee la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y Él la promete a todo aquel que cree en Él. Como hemos dicho en otras ocasiones, Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Como hombre toma la mano de los hombres, como Dios toma la mano de Dios. Y cuando alguien dice, yo me arrepiento, creo que moriste por mí, resucitaste por mí, y me arrepiento de mis pecados, Cristo une la mano de esa persona a la de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos, Él volverá otra vez a buscar y a salvar a los que le esperan. Si Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, sin lugar a dudas, se cumplirá su regreso en gloria otra vez. Y qué bueno sería, qué glorioso sería que Cristo nos encuentre a nosotros abrazados a Él por la fe. Abrazados a Él por la fe, viviendo para la gloria de Él, en la bendita esperanza de que no importa que muramos antes o que Cristo venga antes, como quiera estaremos con Cristo por toda la eternidad. Cristo es lo que nadie ha sido. Cristo posee lo que nadie tiene. Cristo promete lo que nadie más puede dar. Bendita esperanza de los cristianos. Esperanza sostenida en la infalible, inerrante, porque no tiene error, todo suficiente palabra de Dios. Quiero dejarle con un himno que expresa precisamente la resurrección. Si alguna persona en esta mañana quiere abrazar a Cristo por la fe, esta es la oportunidad que Dios le ha dado. No existen las coincidencias. Siempre digo, existen las diosidencias. Dios controla todo. Dios te trajo aquí para que escucharas su palabra. Para que si no eres salvo, seas salvo. Para que si eres salvo, seas fortalecido en Él. Esta es la oportunidad. Pongámonos de pie. Si Dios ha hablado a tu palabra, si no eres salvo, abraza a Cristo por la fe. Pídele que te salve, que te perdone. Y Él lo hará ahora mismo. Si ya lo eres, renueva tu fe en Cristo. Renueva tu amor por Cristo. Renueva tu servicio por Cristo. Porque nada de lo que hagas por Cristo será en vano. Él está vivo. Él ascendió a los cielos. Él volverá a recompensar a cada uno de nosotros, según sea nuestra obra. Hermano, no seremos condenados porque Él murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida. Bendita esperanza la nuestra. La esperanza de la resurrección. Y un día, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Ya lo hemos estudiado. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y estaremos con Él por toda la eternidad.